Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a empezar un nuevo módulo que hemos dado a llamar Dynamics, dinámica. Hasta ahora en el módulo anterior lo que hicimos fue tratar de entender cómo se mueven las cosas sin entrar, como ya dijimos varias veces, sin entrar en la razón del movimiento. Ahora vamos a dar un pasito más, basándonos en lo que ya sabemos, y describir la razón, o al menos la primera razón, detrás de ese movimiento. ¿Por qué las cosas se mueven? ¿Por qué dejan de moverse? Para entender primero esto, tenemos que entender un concepto que es casi universal en física, que aparece en muchos lados y que tiene muchas definiciones diferentes a veces, y que quizás en el uso cotidiano tiene una definición distinta, que es el concepto de fuerza. Es difícil explicar en todas las definiciones de fuerza, pero nos vamos a quedar con esta definición que aparece acá, que es que en física una fuerza es cualquier interacción. Esa palabra interacción es un poco genérica, pero cualquier cosa entre uno y más cuerpos que hace que, si no hay nada que se oponga, eso también lo vamos a ver un poco más detalle, que significa que algo se oponga a una fuerza, pero si no hay nada que se oponga a esa fuerza va a hacer que cambie el movimiento de un objeto. ¿Qué significa el cambio de movimiento de un objeto? El objeto puede estar quieto y empezar a moverse, ese es un cambio de movimiento. Puede estar moviéndose a una cierta velocidad y puede moverse más rápido o más lento, ese es otro cambio de movimiento. O puede estar moviéndose y frenar, ese es un cambio de movimiento. Con los conceptos que vimos en cinemática, generalmente un cambio de movimiento es una aceleración, positiva o negativa. O sea, una fuerza es una interacción que cuando no hay nada que se lo oponga va a cambiar el movimiento de un objeto. Va a hacer que se acelere, positiva o negativamente. Hay muchos tipos de fuerzas, muchas fuentes diferentes de fuerzas, pero generalmente las distinguimos por dos grandes conceptos, dos grandes divisiones, que son las fuerzas de contacto, que quizás son las más fáciles de entender. Es cuando un objeto está en contacto con otro y de esa forma genera la fuerza. Por ejemplo, cuando empujo un auto o empujo una mesa, mis manos están en contacto con la mesa, mis manos hacen la fuerza sobre la mesa y por lo tanto la mesa empieza a moverse. Eso es una fuerza de contacto. Otro tipo de fuerza que también es muy habitual, pero quizás es un poco más difícil de entender cuando uno va en detalle, son las fuerzas por acción a distancia. Por ejemplo, la gravedad. Yo no tengo que estar en contacto con la Tierra, o con el Sol, o con cualquier otro cuerpo celeste para que la gravedad haga una fuerza sobre mí. Puedo estar en el aire y cayéndome, y no estoy en contacto con la Tierra, pero mi velocidad está cambiando. Mi movimiento está cambiando, estoy sufriendo una aceleración debido a la fuerza que ejerce la Tierra sobre mí a la distancia. Lo mismo con imanes, por ejemplo. Curiosamente la gravedad no es exactamente una fuerza, pero por ahora la trataremos como una fuerza. Esos son los dos grandes tipos de movimiento. Por contacto y a distancia. Está bien. Entonces decimos que el movimiento o el cambio de movimiento se debe a una fuerza. Pero seguimos sin entender cómo. ¿Cómo es que una fuerza hace que cambie el movimiento de algo? Bueno, nunca vamos a entender de todo el cómo final, porque siempre hay una pregunta más de cómo. Pero el siguiente paso es entender la relación entre la fuerza y la aceleración, la fuerza y el movimiento. Y para eso usamos lo que se llama las leyes de Newton. Primero, brevemente, ¿qué es una ley? En ciencia, quizás medio parecido al concepto más tradicional de la palabra ley, pero no exactamente igual. En ciencia son enunciados, o sea, es algo que declara una verdad, que es statements, que están basados en experimentos o observaciones repetidas y por lo tanto que fueron verificadas, que fueron comprobadas que son ciertas, que describen o predicen algún fenómeno natural. No importa, esto es para que estemos de acuerdo en lo que llamamos leyes. En particular,
Newton desarrolló a través de experimentos y repetidas observaciones 3 leyes de movimiento. 3 leyes que le vamos a llamar leyes de Newton por su creador. Esas 3 leyes de Newton describen la relación entre fuerzas y movimiento. La primera ley, que es son en general, muchas de ellas son bastante intuitivas, se llama la ley de inercia. No es este es el nombre con el cual habitualmente se lo conoce, pero no es, el nombre es la primera ley de Newton. Dice que un objeto, cualquiera sea el objeto, va a mantener su estado de movimiento actual, cualquiera sea ese estado de movimiento, a menos que una fuerza externa se le aplique a él. ¿Qué significa esto? Si yo me estoy moviendo a una dada velocidad, me voy a seguir moviendo a esa velocidad a no ser que algo me cambie la velocidad. Eso es un poco antiintuitivo cuando uno piensa en movimiento. Quizás cuando uno se piensa en estar quieto es un poco más fácil de entender. Voy a estar quieto, si estoy quieto, voy a seguir quieto a no ser que algo me haga mover. Pero también es cierto que voy a seguir moviéndome a no ser que algo o me haga detenerme o me haga aumentar la velocidad. Generalmente no lo vemos en la Tierra porque hay un montón de fuerzas que actúan sobre nosotros constantemente. Entonces un auto que está moviéndose, aun cuando yo le apague el motor y no hay nada, en algún momento va a frenar. Porque hay fuerzas como por ejemplo la fuerza de roce que actúa sobre el auto y hace que frene. Pero si yo estuviera en el medio del espacio, donde no hay fuerzas actuando, no hay aire que produzca rozamiento, si yo muevo algo, por ejemplo un astronauta, lo empujo, por más de que esa fuerza fuera muy pequeña y la velocidad fuera muy pequeña, a no ser que haya algo que aparezca en el medio, ese astronauta va a seguir moviéndose en la misma dirección y en la misma velocidad por toda la eternidad. Hasta que se encuentre con un planeta o con un cometa o con algo. Pero mientras no haya nada en el medio, va a seguir moviéndose a la misma velocidad, no lo va a cambiar absolutamente nada. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. Y además define algo que no vamos a entrar en mucho detalle ahora, pero quizás lo podemos entender un poco más con la segunda ley de Newton, que es la masa entendida desde el movimiento. Algunos le dan el nombre masa inercial. ¿Por qué? Porque qué tan fácil es cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, o sea, frenar algo o hacer que algo se mueva, depende de cuán masivo es ese cuerpo. Es muy fácil cambiar el estado de movimiento de una pluma, porque con una pequeña fuerza ya la voy a hacer frenar o acelerar, la soplo y se va volando. Y es muy difícil hacer cambiar el estado de movimiento de un auto. Lo tengo que empujar y hacer un montón de fuerza para que se mueva. Esa resistencia al cambio de movimiento, que también se llama inercia, depende de la masa. Y de hecho están muy relacionadas entre sí. A veces la masa se define como eso. Sin mucho más detalle, quiero que les quede esa relación. La segunda ley de Newton se hace un poco más matemática, pero es simple de entender. Dice que la aceleración de un cuerpo va a ser proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa inercial, o a su masa. Que es un poco lo que decíamos recién. Lo que nos dice esto muy simplemente es que la aceleración va a depender de la fuerza y de la masa. Y si uno fuera a despejar esta aceleración, la masa va a pasar dividiendo. Va a quedar A es igual a F dividido M. Nos dice que cuanto más fuerte es la fuerza, más grande es la fuerza, más grande va a ser la aceleración. O sea, eso es directamente proporcional. Pero cuanto más grande es la masa que está dividiendo, que va a estar dividiendo, más pequeña va a ser la aceleración. Es inversamente proporcional. ¿Qué es lo que decíamos recién? Es más fácil acelerar una pluma que acelerar un auto, porque la masa de un auto es más grande que la masa de una pluma. Y más se va a acelerar algo cuanto más fuerza le aplique. Esta pequeña ecuación nos permite también hacernos una pregunta. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Que no lo hemos hablado hasta ahora. ¿En qué unidades mido la fuerza? Bueno, la masa se mide en kilos, kilogramos. La aceleración la hemos visto, masa sobre segundo al cuadrado. Así que la fuerza es kilogramos por masa sobre segundo cuadrado. A esa unidad, kilogramos por masa sobre segundo cuadrado, se le llama newton. Un newton es 1 kilo
un kilogramo, acelerado o a una velocidad, a una aceleración de 1 metro sobre el segundo cuadrado. O sea, una fuerza de 1 newton es la fuerza capaz de acelerar una masa de 1 kilo con una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Vayan guardándose dudas para la clase. Esa es la segunda ley. La tercera ley, que también es un poco intuitiva, se llama la fuerza de acción y reacción. Se le va a llamar a la ley de acción y reacción. Dice que si un cuerpo A, que le damos un nombre A muy creativamente, hace una fuerza sobre un cuerpo B, otro cuerpo B, entonces el cuerpo B va a hacer una fuerza sobre A que va a ser igual en fuerza, o igual en intensidad, pero opuesta en dirección. Pensémoslo de la siguiente forma. Si yo le pego algo, le pego una pared, me va a doler la mano. ¿Por qué? Si el que estoy haciendo la fuerza sobre la pared soy yo. Bueno, porque la pared hace una fuerza sobre mí. Igual y opuesta. Entonces yo siento esa fuerza, la fuerza que hace la pared, que se origina en la fuerza que yo le hice a la pared. La ley de acción y reacción tiene un montón de ejemplos muy prácticos y muy reales. Es la razón por la cual un auto se mueve. El motor del auto hace una fuerza, hace rotar las ruedas, y las ruedas hacen una fuerza sobre el piso, y el piso a su vez hace una fuerza sobre el auto, que es lo que hace que el auto se mueva. Entonces el auto se mueve debido a su propia fuerza, pero usando el piso como mediador. Por eso yo levanto un auto en el aire, por más que las ruedas giren muy rápido, no se va a mover. Porque necesita de la acción y reacción producida en el piso. Así como estos hay un montón de ejemplos. También es como uno salta. Si uno piensa en el movimiento de saltar, traten de saltar muy cuidadosamente donde están y fíjense qué es lo que hacen. En el fondo lo que están haciendo es una fuerza hacia abajo. Están moviendo las piernas de forma tal de que hacen una fuerza contra el piso. Y el piso responde haciendo una fuerza hacia arriba sobre nosotros y por eso saltamos. Bueno, esa es la tercera ley de acción y reacción. Con estas tres leyes, la de inercia, la de F es igual a m por a y la de acción y reacción, podemos entender la gran mayoría de las relaciones entre fuerza y aceleración y por lo tanto movimiento, velocidad y posición. Dejen que madure el concepto. Antes de terminar esta primera parte, vamos a ver algunos ejemplos de fuerzas que vemos cotidianamente y también un poco cómo las representamos. Una que es muy importante y que muchas veces se confunde mucha gente es la fuerza peso. El peso es una fuerza. Entonces, si uno lo piensa, cuando yo digo yo peso 60 kilos, o no sé, el celular pesa 200 gramos, eso está mal, porque estoy usando para la fuerza peso una unidad que es gramos o kilogramos, que en realidad es una unidad de masa. La masa es la cantidad de materia, pero no es una fuerza. La fuerza es la atracción gravitatoria que siente un cuerpo debido a su masa y debido a estar en algún lugar donde hay un cuerpo que lo atrae gravitatoriamente. Por ejemplo, porque estamos cerca de la Tierra. La fuerza acá en la Tierra, la fuerza peso en la Tierra va a ser la masa de ese cuerpo, por ejemplo de nosotros, o de la computadora, del celular, de cualquier cosa, multiplicado por la aceleración de la gravedad en la Tierra. Entonces si decimos que si un objeto tiene una masa de 50 kilos, una masa, no un peso, una masa de 50 kilos, su peso, la fuerza peso en la Tierra, va a ser esos 50 kilos multiplicados por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración en la Tierra, la aceleración gravitatoria de la Tierra. Entonces, el peso de un cuerpo de 50 kilos de masa en la Tierra son 490 newtons. Y eso está bien porque es una unidad de fuerza y el peso es una fuerza. Un par de detalles. Primero, esta aceleración es en la Tierra. Así que si yo voy a la Luna, por ejemplo, que la Luna tiene una aceleración gravitatoria que es más o menos un sexto de la que hay en la Tierra, un cuerpo de igual masa pesa menos. Puedo seguir teniendo 50 kilos de masa, pero pesa menos. Porque la atracción gravitatoria es menor.
Y ahí es una diferencia fundamental. La masa de un cuerpo es siempre la misma en cualquier lado del universo. El peso depende de dónde estoy y depende de qué es lo que me está atrayendo. De hecho, en el espacio exterior, el peso vale cero, porque no hay peso, no hay nada que me atraiga. Después, bueno, este 9,8 muchas veces se suele usar como 10 metros sobre segundo, entonces queda 50 por 10 igual a 500. Es una aproximación válida, la podemos usar. Pero lo importante es que quede esto. De todas formas, o sea, yo no les pido que ahora en la vida cotidiana empiecen a hablar de peso en newtons, porque nadie los va a entender y los van a mirar con cara rara y con razón. Está bien, si suponemos que estamos en la Tierra y que no estamos en ningún otro lado, podemos decir que nuestro peso es en realidad la masa que genera ese peso. Entonces, el peso de algún objeto lo podemos decir en gramos o en kilogramos. Pero físicamente no es lo mismo y es importante que sepan la diferencia. La otra fuerza, que es un poco menos intuitiva, que quiero que veamos, que entendamos, es la fuerza normal. Recién hablamos del peso. El peso es una fuerza que hace que las cosas caigan hacia el piso. Entonces la pregunta es ¿por qué un objeto que está en una mesa no cae? ¿Por qué no va hacia el centro de la Tierra? ¿Por qué no confluye todo en el centro de la Tierra? Bueno, porque hay un objeto, una superficie, que impide que ese objeto caiga a la Tierra, que impide que la computadora, el monitor, se vaya al centro de la Tierra. Pero para que impida eso, tiene que haber una fuerza de por medio. A esa fuerza llamamos la fuerza normal. Es una fuerza que acá está dibujada como una flecha. Las fuerzas son vectores. Recién lo digo ahora, pero es importante. Las fuerzas son vectores. Entonces tienen una magnitud y una dirección. Y en este caso la fuerza normal es un vector, que acá lo dibujamos en azul. Las características de la fuerza normal es que es siempre perpendicular a la superficie. Siempre. En este caso tenemos un objeto que está en lo que se llama un plano inclinado. Es una mesa que está chueca. Entonces la fuerza va a ser perpendicular a esta superficie. Entonces va en esta dirección, perpendiculares a 90 grados. Y lo que hace es contrarrestar, porque siempre igual y opuesta a la gravedad en esa dirección. Acá vemos un caso que es particularmente complicado. Tenemos un cuerpo en un plano inclinado, en un lugar donde hay gravedad. En la Tierra, por ejemplo. Naturalmente, ¿qué va a pasar con este cuerpo? Y a no ser que haya una fuerza de roce o algo que lo mantenga, ahora vamos a ver el tema de la fuerza de roce, pero supongamos que esto es hielo, este cuerpo se va a mover para acá. Pero no se va a mover para abajo, porque para abajo hay algo que está impidiendo mover para abajo, que es esta mesa inclinada. Entonces, ¿cómo lo dibujo a eso? En una clase más adelante vamos a ver exactamente cómo sumamos fuerzas, pero ahora conceptualmente. Tenemos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, que está dibujada acá en azul. Y la fuerza de la gravedad, que es esta roja, que apunta hacia el centro de la Tierra. Como vimos en componentes, ¿se acuerdan que podíamos dividir un vector en dos componentes? La fuerza de la gravedad va a tener una componente en la normal de la superficie, que es esta, y una componente en la dirección del movimiento, que es esta. Son estas rosas de acá, son componentes, formas de dividir la fuerza gravitatoria, la fuerza peso, en dos componentes, en dos partes que la componen. Si yo sumara estas dos fuerzas, me daría esta fuerza de gravedad. La fuerza normal solo es capaz de contrarrestar esta componente de la fuerza de gravedad, pero no esta. Entonces el cuerpo se mueve en esta dirección. Si esto no estuviera inclinado, esto fuera una mesa bien nivelada, veríamos que la fuerza normal es capaz de contrarrestar toda la fuerza peso, porque la fuerza peso ahora también es perpendicular a la superficie, y el cuerpo no se mueve. La función de la fuerza normal es esa, o sea, la función, el resultado de la fuerza normal, es evitar que los cuerpos colapsen hacia el centro de la Tierra, que no nos caigamos constantemente, es la función del piso y de la mesa. Y otra fuerza que quiero que veamos, aunque sea así conceptualmente, es la fuerza fricción, que es muy importante y es que hace que todo lo que vemos hasta ahora parezca poco real, porque en realidad en las cosas reales contamos con la fricción que hace otras cosas. La fricción
que se da cuando dos cuerpos están en contacto uno con el otro. Por ejemplo, esta caja de madera está en contacto con el piso. Es una fuerza que va siempre en contra del movimiento. Es la razón por la cual es difícil mover una mesa pesada empujándola. Y esa fuerza se debe a que si uno ve microscópicamente, con una lupa o un microscopio, la zona donde están en contacto esta caja y el piso, vemos que en realidad ni la caja ni el piso son perfectamente lisos, sino que son rugosos a nivel microscópico, y estas rugosidades hacen que, como se van encajando una con la otra, sea difícil mover el cuerpo, porque se agarra, porque se engancha. Y la fuerza necesaria para romper estos enganches, estas agarraduras, estas cosas que están acá, esta rugosidad, es lo que genera la fricción en el movimiento. Y fíjense, hay dos tipos de fuerza de fricción en este caso. Una estática. Estática significa sin movimiento, quieto. Que es la fuerza que tengo que hacer para que empezar a mover el cuerpo. Esa fuerza que tengo que hacer para empezar a mover el cuerpo es la primera que tengo que hacer para romper estos enganches que hay acá. Por ejemplo, este con este, o este con este, o este con este. Una vez que el cuerpo está en movimiento, ya es más fácil que se vaya rompiendo estos enganches porque no se llegan a producir del todo. Entonces se produce otra fuerza de fricción que existe, que se llama dinámica, porque dinámica viene de porque está en movimiento. Pero lo interesante es que en la gran mayoría de los casos, la fuerza estática de fricción es más fuerte que la fuerza dinámica de fricción. Por eso cuando uno empieza a empujar un mueble pesado, lo más difícil es empezar a que se mueva. Una vez que está en movimiento ya es un poquito más fácil que se mueva. Esa diferencia entre estas dos fuerzas viene de acá. Es fácil moverlo, es difícil moverlo al principio porque hay que romper estos enganches. Pero una vez que está en movimiento, como no se llegan a producir estos enganches tan fuertemente, hay una fuerza de fricción siempre constante, pero es menor. ¿Y cuál es la fuerza de fricción? Depende de qué tan lisas son esas superficies. Si uno tiene algo muy bien pulido sobre un objeto muy bien pulido sobre otro objeto muy bien pulido, va a lo que llamamos resbalar. ¿Qué significa resbalar? Que la fricción entre ellos es muy baja. El hielo lo que produce, no tengo un dibujo, pero es que la capa superficial del hielo no es sólida, sino que hay unas pocas moléculas de hielo líquido, agua, casi siempre. Entonces esa agua impide que se produzca estos enganches que hay acá. Funciona casi como una capa aislante, como un colchón. Y eso hace que es la razón por la cual el hielo es tan resbaladizo. Pasa en realidad con cualquier otro objeto que se derrita más o menos a temperatura ambiente. El tema es que el suelo generalmente no se derrite a los 0 grados, sino que para derretir el suelo necesitamos varios miles de grados. Entonces no vemos ese mismo efecto. En la próxima clase vamos a ver cómo sumar fuerzas. Les voy a subir un videito específicamente sobre cómo sumar fuerzas. Pero por ahora quedamos hasta acá. Adiós.